Imagina por un momento un vector energético de una potencia tan abrumadora que sea capaz de propulsar los cohetes más pesados de la humanidad hacia las profundidades del espacio exterior, pero que, al mismo tiempo, sea tan increíblemente limpio que el único residuo que libere al quemarse en nuestra atmósfera sea agua completamente pura y potable. Durante más de un siglo, el hidrógeno ha sido considerado el santo grial de la ingeniería energética mundial, la promesa dorada de un mañana completamente libre de emisiones de carbono y de contaminación atmosférica. Sin embargo, a pesar de su innegable atractivo teórico, siempre ha existido un obstáculo gigantesco, una barrera económica, física y tecnológica de proporciones titánicas, que relegaba a esta tecnología al reino de los sueños inalcanzables. Pero la situación ha cambiado radicalmente. Un descubrimiento reciente, inspirado en un fenómeno físico tan cotidiano e intuitivo como una toalla de papel absorbiendo un charco de agua, ha logrado derribar la barrera más crítica y persistente en la historia del hidrógeno. Hoy desvelaremos los entresijos de la electrólisis capilar, una innovación disruptiva que promete situar el coste de producción del hidrógeno verde por debajo del precio del gas natural. Asimismo, realizaremos un riguroso ejercicio de realismo científico para determinar en qué sectores tiene un sentido absoluto implementar esta energía y en cuáles representa francamente una idea inviable, debido a las implacables leyes de la termodinámica. Para comprender la magnitud de esta revolución, es imperativo establecer un orden analítico y comprender que no todo el hidrógeno es igual desde el punto de vista de su impacto ambiental y su proceso de obtención. En la actualidad, la inmensa mayoría del hidrógeno que consume la industria global pertenece a la categoría del denominado hidrógeno gris. Este compuesto se extrae directamente del gas natural mediante un proceso termoquímico conocido como reformado de metano con vapor. En este procedimiento, el metano se expone a corrientes de vapor de agua a temperaturas extremadamente elevadas, que oscilan entre los 700 y los 1100 grados Celsius, en presencia de un catalizador basado en níquel. Aunque el proceso es sumamente eficiente desde una perspectiva estrictamente económica para las refinerías, resulta devastador para el equilibrio ecológico del planeta. Por cada tonelada de hidrógeno gris que se produce en estas instalaciones, se liberan a la atmósfera entre 9 y 12 toneladas de dióxido de carbono. Se genera un preocupante contrasentido: la utilización de combustibles fósiles altamente contaminantes para obtener un elemento que posteriormente se promociona como limpio. Por otro lado, encontramos el hidrógeno negro o marrón, el cual se obtiene mediante la gasificación del carbón. Este método representa la vertiente más perjudicial de la producción de hidrógeno, dejando tras de sí una huella de carbono aún más profunda y toneladas de residuos sólidos tóxicos. Con el objetivo de mitigar este impacto, la industria petroquímica desarrolló el concepto de hidrógeno azul. En esencia, la secuencia química para su obtención es idéntica a la del hidrógeno gris, pero con una diferencia clave. El dióxido de carbono resultante del proceso no se vierte directamente a la atmósfera, sino que es capturado mediante tecnologías de absorción química y posteriormente comprimido e inyectado en formaciones geológicas profundas, como yacimientos de petróleo agotados o acuíferos salinos. Si bien el hidrógeno azul se presenta como un puente de transición ecológica, diversos estudios científicos advierten que las fugas de metano no deseadas en las fases de extracción y transporte de gas natural reducen drásticamente sus supuestos beneficios ambientales. Existen otras variantes en este espectro cromático de la energía. El hidrógeno turquesa se produce a través de la pirólisis del metano, un proceso en el cual el gas natural se descompone térmicamente en hidrógeno gaseoso y carbono sólido, evitando la generación de gases de efecto invernadero. También encontramos el hidrógeno rosa o rojo, que se genera mediante procesos de electrólisis del agua alimentados directamente por la energía térmica y eléctrica proveniente de centrales nucleares de última generación. No obstante, el verdadero protagonista de la descarbonización global, el único capaz de garantizar un ciclo energético verdaderamente cerrado y neutro,
es el hidrógeno verde. Para obtener este precioso recurso, el proceso teórico parece sumamente sencillo. Se toma agua purificada, se le aplica una corriente eléctrica proveniente exclusivamente de fuentes de energía renovable, como paneles solares fotovoltaicos o aerogeneradores eólicos, y se separan las moléculas de agua en sus componentes elementales, liberando hidrógeno por un lado y oxígeno por el otro. Este proceso electroquímico se conoce como electrólisis. El ciclo es teóricamente perfecto y de una elegancia científica incuestionable. Sin embargo, la gran interrogante que ha desconcertado a los economistas y planificadores energéticos durante décadas es por qué este método no se ha implementado de forma masiva en todo el mundo. La respuesta a este enigma no radica en la escasez de agua o de sol, sino en un enemigo físico sutil, microscópico y persistente: las burbujas de gas. Si te apasiona cómo la ciencia de vanguardia redefine nuestra relación con la energía y el medio ambiente, suscríbete ahora mismo a este canal. Analizamos los avances tecnológicos más complejos de forma rigurosa y comprensible para que siempre estés un paso por delante de las tendencias del futuro. Para desentrañar el problema de las burbujas, debemos analizar la interfaz electroquímica que se sitúa en el núcleo de cualquier celda de electrólisis convencional. Desde que la electrólisis fue descubierta a principios del siglo XIX por los químicos británicos William Nicholson y Anthony Carlyle, el diseño de estos sistemas ha compartido un principio fundamental idéntico. Se disponen dos electrodos sólidos metálicos sumergidos en un electrolito líquido, que suele ser agua con una alta concentración de sales, ácidos o bases para mejorar su conductividad eléctrica. Al aplicar una diferencia de potencial eléctrico entre el ánodo, el electrodo positivo, y el cátodo, el electrodo negativo, las moléculas de agua que se encuentran en contacto directo con la superficie de estos metales comienzan a disociarse. En el cátodo, los iones de hidrógeno ganan electrones para convertirse en gas de hidrógeno elemental, mientras que en el ánodo se produce la oxidación que da lugar al gas de oxígeno. El problema crítico que surge en este punto es que los gases resultantes de la reacción electroquímica se generan directamente sobre la superficie sólida del metal del electrodo. Al pasar del estado líquido al gaseoso, estos elementos forman instantáneamente burbujas microscópicas. Debido a las fuerzas de tensión superficial y a las interacciones intermoleculares en la superficie del catalizador, estas microburbujas no se desprenden de inmediato hacia la superficie del líquido, sino que se adhieren al electrodo con una tenacidad asombrosa. Desde una perspectiva de transferencia de carga eléctrica, el gas que compone estas burbujas se comporta como un aislante eléctrico formidable. Cuando una burbuja se adhiere y se expande sobre la superficie del electrodo, bloquea físicamente el contacto directo entre el electrolito líquido y el catalizador metálico. En términos electroquímicos, reduce drásticamente el área superficial activa disponible para la reacción. Al haber menos espacio libre para que los iones interactúen, el paso de la corriente eléctrica se ve severamente obstaculizado. Para mantener el flujo de corriente constante y la tasa de producción de gas requerida, el sistema se ve obligado a aumentar la diferencia de potencial aplicada. Este incremento de voltaje se conoce en la literatura científica como sobretensión de burbuja o pérdidas óhmicas por resistencia interfacial. Toda la energía eléctrica adicional que se inyecta en la celda para superar la resistencia óhmica provocada por las burbujas no se traduce en la ruptura de nuevos enlaces químicos de las moléculas de agua. En su lugar, esa energía se degrada y se disipa en forma de calor residual no deseado. La celda de electrólisis comienza a experimentar un calentamiento térmico severo. Para evitar la degradación acelerada de las membranas poliméricas y de los costosos catalizadores, las plantas de electrólisis industriales deben incorporar gigantescos y complejos sistemas de refrigeración activa. Además, para forzar el desprendimiento de las burbujas de la superficie de los electrodos antes de que bloqueen por completo la reacción, las instalaciones convencionales se ven obligadas a bombear el electrolito líquido a velocidades y presiones extremadamente elevadas a través de los canales de la celda. Esto exige la instalación de bombas hidráulicas de gran potencia, tanques de separación de fases líquido-gas sumamente voluminosos,
intercambiadores de calor pesados y tuberías de alta resistencia. Toda esta infraestructura auxiliar no solo encarece masivamente el coste de capital necesario para construir una planta de hidrógeno, sino que consume un porcentaje significativo de la energía eléctrica total que ingresa a la instalación. En la práctica industrial, la eficiencia real de los mejores electrolizadores comerciales del mercado apenas logra superar el 70 u 80%, lo que significa que perdemos una cuarta parte de la energía limpia disponible, mucho antes de que el hidrógeno sea almacenado o transportado. Es precisamente en este punto muerto de la ingeniería química, donde el avance desarrollado por un equipo de investigadores de la Universidad de Wollongong, en Australia, ha cambiado por completo las reglas del juego, mediante el concepto de la electrólisis capilar. Para solucionar el problema de las burbujas, estos científicos plantearon un enfoque radicalmente opuesto. En lugar de intentar desprender las burbujas de los electrodos sumergidos de forma más rápida mediante fuerza bruta hidráulica, decidieron diseñar un sistema donde los electrodos nunca estuvieran sumergidos en un baño de líquido, y donde, por lo tanto, las burbujas no tuvieran la oportunidad física de formarse. La base de este descubrimiento radica en el aprovechamiento de la acción capilar, un fenómeno físico gobernado por la ley de Joule, y las fuerzas de cohesión y adhesión intermolecular de los fluidos. La acción capilar describe la capacidad de un líquido para ascender de manera espontánea a través de conductos o materiales porosos de dimensiones microscópicas, desafiando directamente la fuerza de gravedad de la Tierra. Este fenómeno ocurre debido a que las moléculas de agua poseen una gran afinidad por las paredes de los sólidos hidrófilos, lo que genera una tensión de tracción que arrastra al resto del líquido hacia arriba a través de los microporos. El diseño desarrollado por la compañía emergente Haisata consiste en una membrana porosa, ultrafina y con propiedades hidrófilas excepcionales, que se sitúa en el centro de la celda de electrólisis. A ambos lados de esta membrana se adhieren directamente los electrodos y los catalizadores. El aspecto revolucionario de esta arquitectura es que la membrana no se encuentra inundada dentro de una piscina de agua. En su lugar, únicamente el extremo inferior de este material poroso entra en contacto con un depósito de agua ubicado en la base del sistema. Por acción puramente capilar, la membrana absorbe el agua de forma espontánea y la transporta hacia arriba, distribuyéndola de manera uniforme por toda su estructura interna, a través de millones de microcanales que actúan como finas pajitas de succión invisibles. La cantidad de agua que asciende por la membrana a través de este proceso capilar está perfectamente calibrada para mantener los electrodos constantemente hidratados con la cantidad estricta de agua necesaria para que se produzca la disociación molecular, pero sin llegar jamás a inundar la celda con líquido libre. Cuando se aplica la corriente eléctrica, la reacción de electrólisis tiene lugar de manera inmediata en la interfaz de los electrodos secos por fuera, pero hidratados por dentro. Dado que no hay un volumen de agua líquida libre rodeando externamente al electrodo, los átomos de hidrógeno y oxígeno resultantes no se ven forzados a nuclearse en forma de burbujas para escapar de una fase líquida. En lugar de ello, los gases se liberan directamente en fase gaseosa hacia los canales secos de recolección a ambos lados de la celda. El gas simplemente fluye y escapa de forma instantánea, sin experimentar resistencia alguna, y sin formar esas molestas barreras aislantes que arruinaban por completo la eficiencia de los sistemas convencionales. Al suprimir de raíz la formación de burbujas en los electrodos, se eliminó de inmediato la necesidad de contar con potentes y costosas bombas de circulación de líquido, tanques de separación de fases de gran tamaño y sofisticados circuitos de enfriamiento activo. La arquitectura del electrolizador capilar es sumamente compacta, ligera y modular. Además, gracias a la eliminación del sobrevoltaje por burbujas y a la reducción drástica de las pérdidas óhmicas interfaciales, la eficiencia energética de este sistema ha alcanzado hitos sin precedentes en la historia de la electroquímica. En entornos controlados de laboratorio, las celdas capilares de Haisata han demostrado de forma consistente una eficiencia del 98%.
mientras que para los módulos de escala industrial real se proyecta una eficiencia garantizada del 95%. Esta ganancia en eficiencia transforma por completo los cálculos económicos de la transición energética. Mientras que los sistemas industriales tradicionales consumen alrededor de 52 kWh de electricidad para generar un solo kilogramo de hidrógeno verde, la tecnología capilar reduce este requerimiento a tan solo 41 kWh por kilogramo. Dado que el coste de la electricidad representa hasta el 80% de los costes operativos totales de la producción de hidrógeno verde, este ahorro del 20% en el consumo eléctrico permite proyectar un coste de producción final cercano a $1,50 por kilogramo de hidrógeno. Al alcanzar este umbral económico, el hidrógeno verde deja de ser una alternativa cara y subvencionada, para convertirse de manera puramente orgánica en una opción más económica que el gas natural y los combustibles derivados del petróleo, impulsando una reconfiguración total de la geopolítica y de la macroeconomía industrial a nivel global. La transición hacia un planeta descarbonizado está reescribiendo las bases de la industria contemporánea. Si deseas comprender a fondo el funcionamiento de las tecnologías que liderarán este cambio histórico, te invitamos a suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones. Así, formarás parte de una comunidad enfocada en el análisis científico más preciso. Establecido el triunfo de la producción eficiente de hidrógeno verde a través de la electrólisis capilar, es imperativo someter a este vector energético a un implacable escrutinio en el ámbito de su aplicación práctica. La física no atiende a campañas de marketing ni a proyecciones políticas, y es en el escenario del uso diario donde las leyes de la termodinámica dictan su veredicto más severo. Para comprender el verdadero destino del hidrógeno, debemos analizar primero el gran dilema del transporte ligero y comparar dos filosofías de ingeniería contrapuestas: los vehículos eléctricos de batería, liderados por la tecnología de iones de litio, y los vehículos de pila de combustible de hidrógeno, representados por modelos de desarrollo avanzado. La diferencia fundamental entre ambos sistemas no radica en su capacidad de aceleración o en el confort de marcha, ya que ambos emplean motores eléctricos de alta eficiencia. La divergencia crucial se encuentra en la eficiencia de ida y vuelta, es decir, en la cantidad de energía original que realmente llega a las ruedas del vehículo tras pasar por toda la cadena de transformación. En un vehículo eléctrico de batería, el camino de los electrones es asombrosamente directo. La electricidad renovable fluye desde la red eléctrica hacia un cargador de corriente alterna o continua. Ingresa a la batería de litio, donde se almacena químicamente con una eficiencia de transferencia superior al 90%. Y posteriormente se descarga hacia el inversor y el motor eléctrico. El rendimiento total de este ciclo, conocido en ingeniería como eficiencia del pozo a la rueda, se sitúa de manera consistente entre el 70 y el 80%. Esto significa que por cada 100 unidades de energía eléctrica limpia que generamos en un parque eólico, al menos 80 se convierten de forma efectiva en movimiento mecánico sobre el asfalto. El panorama cambia de forma dramática cuando analizamos la trayectoria de la energía en un vehículo de pila de combustible de hidrógeno. En este caso, la cadena de transformación experimenta una cascada de pérdidas energéticas inevitables. Tomamos las mismas 100 unidades de energía eléctrica renovable de la red. En primer lugar, debemos alimentar el electrolizador. Incluso si empleamos la revolucionaria tecnología capilar de última generación, perderemos al menos un 5% de la energía en forma de calor residual en la reacción electroquímica. Una vez obtenido el hidrógeno gaseoso a presión atmosférica, nos enfrentamos a su bajísima densidad volumétrica. Para poder almacenar una cantidad útil de este gas en el tanque de un automóvil, es obligatorio comprimirlo a presiones extremas de 350 o 700 atmósferas. El proceso de compresión mecánica multifásica consume, de manera inevitable, entre el 10 y el 15% del contenido energético del propio hidrógeno. Si optamos por licuar el gas para transportarlo en estado líquido, debemos enfriarlo hasta alcanzar la temperatura criogénica de 23 Kelvin, es decir, menos 253 grados Celsius.
un proceso que devora de forma instantánea hasta un 30% de la energía útil del gas. Supongamos que hemos superado la fase de compresión y transporte y que el hidrógeno ha sido inyectado con éxito en el tanque reforzado con fibra de carbono del vehículo. Una vez dentro de la máquina, el hidrógeno debe alimentar la pila de combustible. Este dispositivo combina el hidrógeno con el oxígeno del aire atmosférico para generar electricidad y agua como único residuo. Sin embargo, las limitaciones termodinámicas intrínsecas de las membranas de intercambio protónico establecen que la eficiencia máxima de una pila de combustible en condiciones reales de funcionamiento rara vez supera el 50 o 60%. El restante 40% de la energía química del hidrógeno se disipa inevitablemente en forma de calor, que debe ser evacuado mediante complejos sistemas de radiadores. Finalmente, la electricidad generada por la pila de combustible debe pasar por el inversor y el motor eléctrico para mover las ruedas, experimentando otra pequeña pérdida de eficiencia. Al realizar el producto de las eficiencias de cada eslabón de esta cadena, electrólisis, compresión, almacenamiento, conversión en pila de combustible y tracción eléctrica, descubrimos que la eficiencia global del pozo a la rueda de un vehículo de hidrógeno se reduce a un alarmante 25 o 30% en el mejor de los escenarios prácticos. El dictamen matemático es irrefutable. Para recorrer la misma distancia que un vehículo eléctrico de batería, un automóvil de hidrógeno requiere que generemos casi 3 veces más electricidad renovable en origen. En un planeta que experimenta una demanda eléctrica sin precedentes y que lucha por expandir su capacidad de generación limpia, desperdiciar 30% de la energía renovable en procesos de conversión molecular constituye una ineficiencia económica y ambiental inaceptable para el transporte ligero cotidiano. Si quieres seguir profundizando en los debates científicos y termodinámicos que definirán las industrias del mañana, no dudes en suscribirte a este canal. Publicamos análisis exhaustivos sin rodeos ni simplificaciones artificiales para que entiendas la tecnología real. No obstante, sería un error analítico grave extrapolar esta ineficiencia a todos los sectores del transporte. Existe un dominio donde la densidad de energía por unidad de masa se convierte en la métrica suprema del diseño de ingeniería, superando las consideraciones de eficiencia de conversión. Ese dominio es el reino de los grandes titanes del transporte: la aviación comercial, el transporte marítimo transoceánico y el transporte de carga por carretera de larga distancia. En estos sectores, el peso muerto de los sistemas de almacenamiento de energía limita de forma absoluta la viabilidad de las baterías de iones de litio. Para ilustrar este principio físico, analicemos el caso de un camión articulado de carga pesada con una masa máxima autorizada de 40 toneladas, que debe realizar un trayecto de 1000 kilómetros por autopista sin realizar paradas de reabastecimiento. Si intentáramos propulsar este vehículo empleando exclusivamente baterías eléctricas de litio contemporáneas, cuya densidad energética promedio se sitúa en torno a los 250 vatios-hora por kilogramo, necesitaríamos instalar un paquete de baterías con una capacidad energética superior a los 1000 kilovatios-hora. El peso físico de semejante acumulador eléctrico oscilaría entre las 6 y las 8 toneladas. En la economía del transporte de mercancías por carretera, cada kilogramo que pesa el vehículo es un kilogramo que se resta de la carga útil que genera ingresos. Diseñar un camión eléctrico de batería para largas distancias equivale a obligar a un atleta a correr un maratón cargando con un pesado saco de arena sobre sus hombros. La mayor parte de su energía se consume en mover su propio peso muerto. El hidrógeno, con su extraordinaria densidad energética de 33 kilovatios-hora por kilogramo, permite diseñar sistemas de propulsión donde el peso de los tanques y de la pila de combustible representa una fracción mínima de la masa del vehículo, actuando como una ligera mochila de plumas que preserva intacta la capacidad de carga del camión. El desafío se vuelve aún más extremo y restrictivo cuando nos elevamos hacia los cielos y analizamos la aviación comercial. En este ámbito, las leyes de la aerodinámica y de la sustentación son implacables.
Para que una aeronave despegue y mantenga un vuelo estable, la fuerza de sustentación generada por el flujo de aire sobre las alas debe superar de forma constante el peso total del avión. El queroseno de aviación convencional posee una densidad energética gravimétrica sumamente elevada, de aproximadamente 12 kWh por kilogramo. Las baterías de litio más avanzadas del mercado actual son 40 veces menos densas energéticamente que el combustible de aviación. Si intentáramos diseñar un avión comercial de pasajeros de fuselaje ancho, impulsado por baterías, el peso acumulado de las mismas sería tan inmenso que la aeronave ni siquiera tendría la capacidad física de despegar. Se comportaría como un bloque inerte de metal incapaz de generar la relación necesaria entre empuje, sustentación y peso. El hidrógeno criogénico líquido, con una densidad energética gravimétrica que triplica a la del queroseno tradicional, se presenta como la única alternativa tecnológica viable para lograr una aviación comercial de larga distancia con cero emisiones de carbono. Sin embargo, su implementación exige un rediseño completo de la arquitectura aeronáutica. El hidrógeno líquido tiene una densidad volumétrica extremadamente baja en comparación con el queroseno. Requiere aproximadamente 4 veces más volumen para almacenar la misma cantidad de energía. Esto impide almacenar el combustible en los tanques tradicionales ubicados dentro de las alas del avión. Los aviones de hidrógeno del futuro deberán albergar enormes tanques de almacenamiento criogénico cilíndricos y aislados al vacío, dentro de la sección trasera del propio fuselaje principal, lo que modificará de manera sustancial la distribución del espacio interior y la aerodinámica general de las aeronaves. En el transporte marítimo transoceánico, donde los buques portacontenedores de dimensiones colosales deben navegar durante semanas ininterrumpidas a través de los océanos, el volumen de las baterías necesarias para realizar estas travesías anularía por completo el espacio destinado a las mercancías, transformando los barcos en almacenes flotantes de baterías inútiles desde el punto de vista comercial. En este sector, la solución más prometedora no consiste en almacenar el hidrógeno puro a presiones extremas o temperaturas criogénicas, sino en convertirlo químicamente en un portador de hidrógeno mucho más denso y fácil de manejar, el amoníaco verde. El amoníaco, obtenido mediante la reacción del hidrógeno verde con el nitrógeno abundante en la atmósfera a través de una versión electrificada del proceso Haber-Bosch, se puede licuar a una temperatura mucho más asequible, de -33 grados Celsius o a presiones moderadas. Este compuesto no contiene carbono en su estructura molecular. Posee una densidad volumétrica excelente y puede ser quemado directamente en motores de combustión interna marítimos adaptados o convertido de vuelta en hidrógeno a bordo del buque, permitiendo descarbonizar las rutas comerciales que sostienen la globalización económica, sin comprometer la capacidad de transporte de bienes. Además de su rol crucial en el transporte pesado, existe un sector industrial crítico donde el hidrógeno verde no tiene ningún tipo de competencia tecnológica posible: la siderurgia y la industria pesada de alta temperatura. Para producir el acero que da soporte a nuestros edificios, puentes e infraestructuras, es necesario fundir el mineral de hierro en altos hornos a temperaturas que superan los 1500 grados Celsius. En la metalurgia tradicional, el carbón de coque se utiliza no solo como fuente de calor extremo, sino como un agente reductor químico esencial. El carbono del carbón interactúa con los átomos de oxígeno presentes en el óxido de hierro de la mena, liberando hierro puro y generando gigantescas columnas de dióxido de carbono que se vierten a la atmósfera. De hecho, la producción de acero es responsable de aproximadamente el 8% de todas las emisiones globales de gases de efecto invernadero. El hidrógeno verde permite sustituir por completo el carbón en este proceso mediante la tecnología de reducción directa del hierro. Al inyectar hidrógeno a alta temperatura en el reactor de reducción, los átomos de hidrógeno reaccionan con el oxígeno del mineral de hierro para formar agua en forma de vapor limpio, dejando tras de sí hierro puro de alta calidad. La chimenea de la acería del futuro dejará de emitir nubes de CO2 gris y comenzará a liberar únicamente vapor de agua inofensivo. Este es el verdadero valor estratégico del hidrógeno.
Actuar como un agente de descarbonización química en procesos industriales, donde los electrones puros de las baterías simplemente no pueden interactuar con la materia para transformar sus propiedades. La infraestructura energética es la columna vertebral de nuestra civilización tecnológica. Si quieres comprender los desafíos de ingeniería más extremos y las redes de distribución que definirán el panorama geopolítico global, suscríbete ahora al canal y activa la campana de notificaciones para no perderte ningún análisis de alto nivel. A pesar de sus extraordinarias virtudes como combustible para los titanes industriales, el hidrógeno verde presenta una serie de propiedades físicas que lo convierten en un elemento sumamente problemático y hostil para los sistemas de transporte e infraestructura convencionales. La molécula de hidrógeno de 2 átomos es la más pequeña, ligera y móvil que existe en el universo conocido. Estas dimensiones subnanométricas confieren al hidrógeno una difusividad y una capacidad de fuga excepcionales. El hidrógeno puede escapar con una facilidad asombrosa, a través de porosidades microscópicas, uniones roscadas, bridas, sellos de elastómero y soldaduras que son completamente estancas y seguras para el paso del gas natural o del propano. Esta tendencia natural a la fuga se ve agravada por su bajísima viscosidad dinámica. Si el hidrógeno se introduce en una red de tuberías de distribución diseñada originalmente para gas natural, sin realizar modificaciones estructurales severas, el gas comenzará a filtrarse de manera continua hacia el exterior, lo que representa una pérdida económica directa y un riesgo crítico de seguridad. Como se ha mencionado previamente, el rango de inflamabilidad del hidrógeno mezclado con el aire es excepcionalmente amplio, abarcando concentraciones que van desde el 4 hasta el 75% en volumen. Además, la energía de ignición mínima necesaria para provocar una deflagración o detonación violenta en una mezcla de aire e hidrógeno es minúscula, apenas 0,02 milijulios. Una chispa imperceptible generada por la fricción de la ropa sintética o por la activación de un interruptor eléctrico doméstico es más que suficiente para desencadenar una explosión de gran magnitud. Esta bajísima estabilidad frente a la ignición es la razón por la cual la inmensa mayoría de los expertos en seguridad industrial descartan de forma categórica el uso de mezclas de hidrógeno en entornos domésticos y residenciales. Sin embargo, el peligro más insidioso y destructivo del hidrógeno no es su inflamabilidad externa, sino su interacción química íntima con las aleaciones metálicas de alta resistencia que componen las tuberías e infraestructuras de transporte. Este fenómeno físico-químico se conoce en la metalurgia como fragilización por hidrógeno. Cuando el hidrógeno gaseoso se encuentra confinado a presiones elevadas en el interior de una tubería de acero al carbono convencional, las moléculas de que entran en contacto con la pared metálica interna sufren un proceso de disociación catalítica sobre la superficie del metal, dividiéndose en átomos de hidrógeno individuales. Estos átomos son tan increíblemente pequeños que pueden deslizarse con facilidad a través de los espacios interatómicos de la red cristalina del hierro. Una vez que los átomos de hidrógeno han penetrado en la estructura interna del acero, migran de forma espontánea hacia las regiones donde existen mayores tensiones mecánicas o imperfecciones en el material, tales como los límites de grano, las microdislocaciones creadas durante el proceso de soldadura o los bordes de imperfecciones microscópicas. En estas microcavidades, los átomos de hidrógeno individuales se encuentran entre sí y se recombinan para volver a formar moléculas gaseosas. Dado que el espacio disponible en estos defectos estructurales es extremadamente confinado, la acumulación continua de moléculas de gas genera una presión hidrostática localizada colosal desde el interior de la propia red metálica. Esta presión interna actúa como una cuña microscópica que debilita los enlaces de cohesión interatómica del acero. El metal, que originalmente poseía una gran tenacidad, ductilidad y resistencia a la tracción, comienza a volverse extremadamente frágil, perdiendo su capacidad para soportar deformaciones plásticas. El comportamiento de la estructura se asemeja al de un vidrio templado. Bajo cargas de tensión normales que la tubería debería soportar sin dificultad,
se forman microgrietas internas que se propagan de manera ultraveloz y silenciosa. En un instante y sin que exista ninguna advertencia visual previa o deformación plástica que delate el fallo inminente, el metal se quiebra de forma catastrófica, provocando una ruptura violenta y la liberación instantánea del gas a alta presión. La fragilización por hidrógeno se comporta como una colonia de termitas moleculares invisibles que devoran la resistencia mecánica del acero desde adentro hacia afuera. Para solventar esta debilidad de la infraestructura, la ingeniería moderna debe recurrir a soluciones tecnológicas avanzadas y costosas. No es viable emplear las autopistas de gas natural existentes para transportar corrientes puras de hidrógeno a alta presión sin realizar una intervención profunda. Una de las soluciones más viables consiste en recubrir internamente las tuberías de acero con manguitos o capas continuas de polímeros de alta densidad, desarrollados específicamente para actuar como barreras impermeables que impidan el contacto físico directo entre los átomos de hidrógeno y la estructura de acero. Otra alternativa es la construcción de redes de distribución completamente nuevas, utilizando aceros de bajo carbono con adiciones de elementos de aleación específicos, o incluso tuberías compuestas por polímeros reforzados con fibra de vidrio y de carbono, que son inmunes al fenómeno de la fragilización. Un ejemplo de esta ingeniería de escala monumental es el corredor de hidrógeno H2Med, un megaproyecto europeo diseñado para conectar las redes de transporte de hidrógeno de la península ibérica con el resto del continente a través de un gasoducto submarino de alta tecnología que unirá Barcelona con Marsella. Esta infraestructura se proyecta utilizando materiales específicamente seleccionados para resistir la degradación por hidrógeno y estará equipada con sistemas avanzados de monitorización continua las 24 horas del día, sensores de fibra óptica para detectar la más mínima deformación mecánica o fuga molecular, y estaciones de compresión diseñadas para operar con mezclas de gas puro de forma segura y eficiente. El H2Med demuestra que la gestión de este vector energético es viable, pero exige un nivel de disciplina técnica, supervisión profesional y costes de inversión que solo se justifican en grandes nodos industriales y comerciales, lejos de los dormitorios de las viviendas particulares. La conclusión científica de este análisis nos obliga a entender el hidrógeno no como un combustible de sustitución directa para el consumidor final, sino como una herramienta de precisión macroindustrial. El hidrógeno es el puente molecular que permitirá conectar la abundancia de la energía solar y eólica con los sectores que de otro modo serían imposibles de descarbonizar debido a limitaciones físicas infranqueables. Su rol no es competir con el coche de batería o con la calefacción eléctrica, sino actuar como el combustible de los titanes y como el gran equilibrador estacional de la red eléctrica, almacenando los excedentes de energía de las estaciones más soleadas para liberarlos cuando la demanda lo exija. Con la maduración de tecnologías de alta eficiencia como la electrólisis capilar y la construcción de infraestructuras específicas seguras, la humanidad está adquiriendo, por primera vez en su historia industrial, la capacidad real de trazar un camino viable hacia un mañana donde el progreso y la preservación del equilibrio ecológico del planeta avancen en perfecta sintonía.